libros que usted, por favor, si alguien pone también en el Señor alguna carga especial, pues estamos abiertos a eso, amén. Habíamos, hermanos, estado viendo acerca de la edificación de la iglesia, la edificación de la obra del Señor, de lo que el Señor quiere hoy día aquí en la tierra, lo que el Señor quiere hacer en la tierra, aquí, en la tierra que el Señor nos ha dado, en este lugar donde el Señor nos puso a morar y a vivir. Él quiere que su casa, su iglesia sea edificada y levantada. Ese es el testimonio que Dios quiere dar. Amén. Y esa es una obra muy preciosa. El Señor quiere tener hijos, pero que esos hijos entiendan su propósito, comprendan lo que hay en su corazón. Amén. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a poder entender y que Él nos revele lo que hay en su corazón. No es algo que podamos entender. La obra del Señor no es algo solamente de entendimiento. Necesitamos que Él nos lo revele, que Él nos lo haga ver, entender y amar. Amén. Porque fíjate que a veces uno puede entender cosas, pero todavía no lo aman, ¿cierto? Sí. Pero cuando hay revelación es más profundo que conocimiento, es más profundo que sentimiento, es más profundo que cualquier afecto natural. Revelación es eso. La revelación es lo mismo que un día nos hizo nacer de nuevo. Un día cuando el Señor nos lo muestra y de ahí sabemos que nunca más vamos a estar sin Él, sin el Señor, como cuando Él nos reveló que éramos pecadores y con absoluta necesidad y franqueza, ¿cierto? Y realidad, que no hay ni palabras para poder decirlo muy bien, porque justamente no es algo que uno pueda comprender solamente con el intelecto natural, pero sabemos que hubo un momento donde el Señor nos reveló su obra, nos reveló su amor, y de ahí nacimos de nuevo, ¿cierto? De pronto, como hablábamos ahorita hace un ratico, de pronto en otro momento el Señor llega y nos revela acerca del bautismo. Nos lo revela sencillamente, ¿cierto? Es más que lo entendamos. Fíjese que a veces muchas personas piensan que para el bautismo se necesita entender bien qué es el bautismo y todo eso. Y claro, lógico que el Señor nos quiere ayudar en nuestro conocimiento, pero no solamente porque conozcamos, muchas veces se nos es revelado. A veces conocemos, pero todavía no tenemos la revelación, ¿cierto? Así es. Pero cuando viene esa revelación, tú dices, me voy a bautizar mañana, porque esta noche ya está muy tarde, pero si no, mañana llueve, truene, haga sol, haga frío, esté en otoño, en verano, ¿cierto? Eso es revelación. Cuando no es revelación, sino solo entendimiento, entonces existen, fíjese, con la misma mente que entendemos, cuando no hay revelación, con esa misma mente nos resistimos. Entonces, bueno, sí, yo sé que sí, algún día, sí, pero no, más adelante, cuando sea más perfecto, mejor el otro año o el otro campamento, qué sé yo, ¿cierto? Hay otros casos como el de Lina, que fue el mismo Espíritu Santo que le levantó la mano para que se bautizara. Sí, Sin exacto. haber ¿Por qué? entendido nada. Probablemente sin entendimiento. Más bien después de que se nos da la revelación, más bien sí después de que tenemos la revelación del Señor, empezamos a comprender de verdad un montón de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que estaban, ¿cierto? Más bien sí de la revelación sigue un genuino entendimiento, una genuina comprensión. Como dice, leámoslo aquí para que, ya que lo vamos a mencionar, como para que no quede solo en palabras nuestras, mire cómo lo dice Pablo. Una sabiduría y una inteligencia espiritual. Qué raro eso, ¿no? Uno podría pensar que las cosas del espíritu, y hoy día las quieren ver mucho así, ¿no? Hoy le atribuimos al espíritu todo lo que es raro, loco, ¿no? La gente sale por televisión botándose al piso y haciendo un poco, y a eso le llaman espiritual, ¿cierto? Pero resulta que en el espíritu también hay inteligencia y sabiduría, solo que es espiritual, ¿cierto? Después de la revelación sí más bien empezamos a comprender, pero ya una comprensión distinta. Mira como dice Colosenses en el capítulo 1. Mira esto. Colosenses capítulo 1 y versículo 9.
Mira cómo dice Pablo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando acerca del Señor y de la obra del Espíritu, dice, no cesamos, Colosenses 1, versículo 9, Colosenses 1, 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, me está hablando Pablo, el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo por medio del apóstol, y para hoy nosotros el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios es la que dice esto, dice, no cesamos de orar por vosotros. Y fíjese cuál era la oración de Pablo por la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad. Y mire, uno podría pensar, bueno, no, Pablo ora porque los hermanos pues le suban el sueldo, ¿cierto? Se gane la lotería, se gane la rifa, ¿cierto? Bueno, probablemente, bueno, tal vez por algo más profundo, ¿no? Tal vez por la salud, y claro, seguramente que Pablo también oraba por estas cosas. Pero mire lo que dice aquí, dice que Pablo dice para pedir, ¿qué será lo que vamos a pedir a Dios? ¿Cuánto es que le vamos a pedir a Dios? Y mire, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aleluya, ¿cierto? ¿Qué oración está? Porque para esto, hermanos, nosotros tenemos que orar. Porque nosotros, como somos seres humanos, aunque somos sus hijos, seguimos siendo seres humanos, nosotros no vamos a conocer la voluntad del Señor a menos que se la preguntemos a Él y Él nos la declare y nos la revele. ¿Sí me van a entender? O sea que no es algo natural, no es algo que simplemente uno pueda estudiar, no. Necesitamos, Señor, como dice Pablo aquí, orar. Señor, concédeme ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Esa oración tenemos que hacerla también, como por el pan de cada día. También, Señor, lléname de tu conocimiento, de tu voluntad. Y mira, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué raro estas palabras, ¿no? Inteligencia espiritual. Pero eso nos viene cuando somos llenos del conocimiento de Él. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, porque ahí es cuando vamos a poder agradar al Señor. Si no lo conocemos a Él lo que le agrada, ¿cierto? Si no lo conocemos a Él lo que le agrada, pues podemos muchas veces estarle dando las cosas que nos agradan a nosotros, pero probablemente no sea lo que hay en el corazón del Señor. ¿Sí? Como me acuerdo una anécdota aquí que contaban unos hermanos que conocemos, y él decía que cuando ellos dos se hicieron novios, ¿sí? La mamá de la hermana, o sea, de la que era su esposa, hacía una lasaña pero espectacular. O sea, todo el mundo hablaba de esa lasaña. Entonces, por supuesto, cuando él iba a visitarla a ella, pues lasaña y lasaña y lasaña, porque era el plato de ella. O sea, todo el mundo decía, no hay ninguna cosa más rica que la lasaña de la mamá de tal. Y claro, pues ella hacía su plato especial cada vez que él iba. Y así duraron varios años de novio, como 5 años de novio. Y cuando se casaron, fueron a vivir. Entonces le pregunta, oye, ¿a ti qué es lo que yo no te gustaría que yo te cocinara porque no te gusta? Y dice, la lasaña es lo que menos me gusta nunca. ¿Cómo así? 5 años comiendo lasaña que no le gustaba. Era lo que le gustaba a la mamá y lo que le gustaba a ellos, pero a él nadie le había preguntado si le gustaba o no. Entonces a veces puede ser que a veces nos pase eso con el Señor, ¿no? A veces para que nos pase eso con el Señor. Ciertamente muchas personas, como dice la Biblia, pensaban que hacían muchas cosas rindiéndole culto a Dios. Y resulta que a veces lo que el Señor más abomina. ¿Sí? A veces pasa eso. Y a nosotros hoy día ya como hijos del Señor y aún como hijos y como iglesia tenemos que estar siempre muy atentos a esto. No hacer solamente lo que a nosotros nos gusta, sino, Señor, esto es tu voluntad, cada cosa, ¿no? Entonces dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Aquí dice cómo, ¿no? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno,
Entonces, hermanos, decíamos esto de la revelación porque asimismo la obra del Señor, su voluntad, la iglesia, tenemos nosotros que pedirle a Él que Él nos ayude a entender por qué Él quiere una iglesia, por qué es que Él llama a la iglesia su obra, ¿cierto? Por qué es que Él está en espíritu trabajando en esto, en esta dirección, ¿no? Y ahí el Señor nos va a ayudar, no solamente a entender, sino también que Él nos lo vaya revelando. Entonces habíamos estado viendo algunos aspectos de la iglesia que menciona la palabra del Señor y habíamos llegado en Hechos, como a tomar ese índice, y habíamos leído en Hechos hasta el capítulo 15, ¿no? Estamos pasando por Hechos, por los pasajes en donde se habla o se da más luz o se da más revelación acerca de lo que es la iglesia del Señor. Porque es su palabra la que tiene que mostrarnos qué es la iglesia, cómo es la iglesia. El Señor le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y así que eso es lo que el Señor quiere hacer y la palabra misma es la que nos tiene que dar dirección en cuanto a eso, para no hacer como decíamos ahorita, estar presentándole una lasaña al Señor y de pronto lo que quiere es otra cosa, ¿cierto? Entonces, este libro de Hechos de los Apóstoles, pues es muy importante porque eso es lo que continuó a la obra del Señor Jesús. Después de que Él ascendió, el Espíritu Santo comenzó a hacer esa obra que Él había prometido. Amén. Por eso Hechos de los Apóstoles nos ha servido como un índice para ir viendo qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y si eso dice la Biblia acerca de la iglesia, es lo que nosotros debemos, entonces pues anhelar y pedirle al Señor que Él pues haga eso, ¿cierto? Que Él vaya avanzando en esos puntos. Entonces habíamos llegado a Hechos, habíamos leído todo el capítulo 15 y el último versículo, que es el 41, dice así, y aquí nuevamente vuelve y aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces dice, y pasó por Siria y Cilicia, y mire aquí, dice, confirmando a las iglesias, ¿no? O sea que hay algo, una obra del Espíritu Santo, que aparece aquí en este libro, va a aparecer más, y de hecho hoy vamos a ver que aparece varias veces, confirmando las iglesias, confirmando los hermanos, confirmando los discípulos, que se llama, algo que el Espíritu hace, que se llama confirmar las iglesias. Hasta antes habíamos visto cómo las iglesias pues estaban compuestas por todos los hermanos que habitaban en una ciudad, ¿cierto? En este caso, dice Siria, Cilicia, todas regiones, ciudades. Habíamos visto cómo esa iglesia es del Señor, es para el Señor, son las personas, no son los lugares. Todas esas cosas las hemos visto así por versos de la Biblia, de la palabra. Y habíamos visto cómo también en la iglesia también los hermanos van madurando, van creciendo en el Señor, o sea, cada vez van formándose más a su carácter, ¿cierto? Que consiste en tener su misma mansedumbre, su misma humildad, el mismo carácter del Hijo de Dios. Y por eso mismo también el Señor puede ir delegando autoridad, ¿cierto? A cada uno de sus hijos. Y eso empiezan a aparecer los ancianos o las ancianas también que son nombradas, que hay también en la iglesia. Entonces ahora se nos dice algo más, dice que la iglesia eran confirmadas, ¿no? Entonces, ¿confirmar qué es? ¿No? ¿Y qué es el ser confirmados en la iglesia? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Sucede, hermanos, normalmente que el Señor a nosotros nos habla muchas palabras, de hecho toda la Biblia está delante de nosotros para enseñarnos, ¿sí? Y a veces el Señor a nosotros primero nos concede escuchar, ¿cierto? Oír, entender, ¿cierto? Comprender, no solamente con nuestra mente, sino una comprensión también en nuestro interior, en nuestro ser, de lo que somos, de lo que es la iglesia, ¿cierto? La comunión de todos sus hijos, en perfecta unidad y todo esto. Pero es necesario lo que es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es como decir que pasamos de estar en una etapa en donde comprendemos y entendemos y hasta se nos son reveladas las cosas, pero todavía no las vivimos. O sea, todavía no hemos experimentado o todavía no hemos, como decir, pagado el precio
de vivir en aquella realidad. ¿Sí? Confirmar es como hacer algo que es seguro, ¿cierto? Por ejemplo, hermanos, nosotros vamos a clavar un cuadro en la pared, ¿sí? Entonces, digamos que tomamos un martillo, cogemos un clavo y lo ponemos en la pared, ¿cierto? Y ya el clavo está puesto en la pared. Ahora tú vas a colgar ahora Linita va a colgar el Picasso ahí, ¿cierto? ¿Qué haría antes de colgar el cuadro? ¿Cierto? Pues hacer la prueba, ¿cierto? Hacer la prueba si el clavo realmente está bien firme para ahí sí poner el cuadro, porque ya me aseguré que va a resistir el peso. ¿Y cómo nos aseguramos o cómo confirmamos que ese clavo está firme y que es seguro? Pues ejerciendo la mayor cantidad de fuerza que nosotros podamos para poner ese clavo. Visto de cierta manera, casi que intentaríamos hacer que el clavo, ¿cierto?, se caiga, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la prueba. Las pruebas buscan eso. La prueba normalmente siempre la vemos como algo que es absolutamente doloroso para nosotros, ¿cierto? Y a veces no entendemos el propósito de que las cosas o las circunstancias no sean difíciles. Pero es la misma razón por la cual hacemos eso con el clavo. Es exactamente lo mismo. Esa es la prueba. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Entonces, cuando estamos confirmados, o sea, cuando estamos seguros, ya podemos decir, no, y ahora sí estoy seguro que soy un clavo que puede soportar el peso del cuadro. ¿Cierto? Si al hacerle fuerza el clavo se sale, se cae, ¿cierto? Pues seguramente habrá que volverlo a intentar, o sea, volver a tomar el clavo, darle sus martillazos, ¿sabes?, por la cabeza y hacerlo otra vez a la pared hasta que seguramente sirva, ¿cierto? Y quede bien puesto y el clavo sea seguro. Es como la pasantía. Sí, digamos que es como la pasantía, ¿cierto? Entonces, hermanos, en la iglesia se necesita eso también. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso de confirmar las iglesias? ¿Por qué Pablo y por qué el Espíritu Santo necesitaba que las iglesias fueran confirmadas? ¿Sí? Lo vamos a ver por algunos versos más. Pero a veces nos pasa esto, que como iglesia, como hermanos, somos amigos, ¿cierto? Nos amamos, nos valoramos, nos apreciamos, ¿cierto? Y nos disfrutamos y todo, ¿cierto? Pero todavía eso es una primera fase del amor, todavía eso es una primera fase de lo que es la unidad en Cristo como iglesia. ¿Me hago entender? Y entonces necesitamos saber y un día necesitamos probar, ¿cierto?, de qué está hecha nuestra comunión. ¿Me hago entender? Pero, ¿a qué te refieres? Que tiene que ser probada. Vamos a leerlo por algunos versos. Que solamente se prueba cuando están peor. O sea que no todas las personas que se congregan son la iglesia. O sea, No son la todas las iglesia en el personas que se sentido... congregan son hijos de Dios. Claro, o sea, digamos hay distintos niveles de prueba. Una prueba puede ser esa, para personas que a veces solamente llevaban una vida religiosa, pero que realmente no habían nacido de nuevo, porque ni siquiera se habían arrepentido de sus pecados. Les gusta el ambiente, o les gustaba el ambiente de la iglesia, ¿cierto? Les gustaba el ambiente religioso, ¿cierto? Les gusta la parte, digámoslo así, color rosa, ¿cierto? Pero realmente todavía no ha habido una revelación de lo que significa, ¿cierto?, dar testimonio de unidad como iglesia. Entonces lo que decía Lina ahora. Sí, una amistad puede tener varios, digámoslo así, niveles de madurez. ¿Sí? Una amistad. Y en este caso estamos hablando de la unidad, de la comunión en Cristo. ¿Sí? Entonces a veces, por ejemplo, como cuando en el colegio, cuando en primaria, entonces uno era amigo de los niños que jugaban las mismas cosas que nos gustaban jugar, ¿cierto? Y ese era el nivel de amistad o de unidad que teníamos, ¿sí? No era nada más. Por eso cuando podemos decir que hemos sido probados realmente, si nuestra comunión realmente está en Cristo,
o está en otra cosa. No que no seamos cristianos, somos hijos de Dios, por lo tanto somos su iglesia, ¿cierto? Pero hay que pasar la prueba. La iglesia, las pruebas que el Señor tiene, no son solamente de carácter individual en nuestra vida, ¿cierto? Esas seguirán estando y seguirán siempre ayudándonos a eso, ¿no? A ver si el clavo es firme o no. Pero también la iglesia misma tiene que ser probada para ver si hay confirmación o no. ¿Sí me hago entender? Entonces, la unidad en la iglesia, ¿cuándo podemos saber si algo realmente quedó bien pegado? Pues tenemos que hacer fuerza a veces para tratar de separarlo y decir, no, ahí ya quedó bien pegado. ¿Me hago entender? Leamos un poco más de esto. Entonces dice así. Bueno, leamos estos siguientes versículos del 16. Dice: Después llegó a Derbe y a Listra, otras ciudades, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, o sea, una hermana también, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿no? Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En ese momento, casi que ir a Israel era como decir, como la visa, era si era circuncidado o no, si era judío, ¿cierto? Entonces, como su madre era judía, ¿cierto? Pablo, para evitar ese problema que era ya jurídico y religioso también, entonces pues le dice así, ¿no? Dice: y al pasar por las ciudades, fíjese que las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos, que esto leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Con la carta de los apóstoles y tal, y los ancianos y todo. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, mire otra vez, las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa carta que los apóstoles y los ancianos escribieron fue porque hubo un desacuerdo y empezaron unas personas a enseñar a los hermanos, incluso eran hermanos mismos, y empezaron a enseñar a los hermanos que había que guardar la ley para poder ser salvos, pero los otros hermanos habían entendido de Pablo y por los otros apóstoles que no era así. Entonces los hermanos que eran judíos temían que al no enseñarles a los otros a guardar la ley, ellos estuvieran en los pecados del mundo, los pecados de los gentiles, y se armó esa confusión y tal, y hubo ese alboroto y ese desacuerdo y todo esto, ¿cierto? Fíjese, esas son pruebas que a veces nosotros como iglesia tenemos que superar. Muy parecido, ¿cierto?, a la realidad. Muy parecido a la realidad, exactamente. Entonces dice, así que, fíjese, o sea que ese pasar por las ciudades, entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, esa manera, ese es el así que las iglesias eran confirmadas. ¿Sí ves? Otra vez aparece esa, digámoslo así, ese ejercicio del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y dice fortalecidas. Ok, también sí. Confirmadas o fortalecidas en la fe, porque en eso es que nosotros tenemos que confirmarnos y fortalecernos. Y entonces dice, y aumentaban en número cada día. ¿Ves? O sea que ahí aparece nuevamente esa alusión a que eran confirmados, ¿no? Si vamos, hermanos, un poco más adelante, toda la demás historia es muy importante, pero aquí estamos yendo exactamente a los puntos donde se nos habla explícitamente acerca de la iglesia. Todo es de la iglesia, pero explícitamente. En el capítulo 18, mire, estoy leyendo en orden todos los versículos en donde hace alusión a la iglesia, ¿sí? De pronto, si se llegase a saltar uno, que yo lo he revisado con cuidado, pero no por eso de pronto no se nos puede saltar uno, pues subió para saludar a la iglesia, ¿sí? Quiere decir que las iglesias son las personas, no los edificios. Y luego descendió a Antioquía, otra ciudad. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando, si otra vez aparece esa palabra, confirmando
a todos los discípulos, ¿no? A todos los discípulos. Mire capítulo 20 ahora y leamos el versículo 17, que es la siguiente vez donde se habla explícitamente acerca de la iglesia aquí en Hechos. Dice, enviando pues, está hablando Pablo nuevamente, Pablo enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea que la iglesia en Éfeso tenía ancianos. Ya hemos visto esto con algunos versos más. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, está hablando Pablo a los ancianos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo, esa es la palabra clave, sirviendo al Señor, y mire cómo, no de cualquier manera, sino con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, esa es la obra de Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y, porque no solo arrepentimiento, sino si ese arrepentimiento no nos lleva a esta segunda parte, no pasa nada. Como Judas también se arrepintió, pero no le dio hasta aquí, dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento no es para dejarnos ahí en nuestro arrepentimiento, el arrepentimiento es para llevarnos a la fe en el Señor. Eso es lo que realmente nos hace hijos de Dios. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, fíjese, así también somos ligados cuando recibimos al Señor unos a otros, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero mire, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Fíjese que el Espíritu Santo a veces también da este tipo de testimonios. ¿Cuál era? Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué raro, ¿no? Que el Espíritu Santo a veces haga cosas como estas. Y no para evitárnosla, ¿cierto? Sino para fortalecernos para lo que venga. Eso es distinto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire cómo Pablo ya era una persona tan conformada al Señor Jesús, ¿cierto? Que ya no estimaba valiosa su propia vida, ¿cierto? Pero ¿de dónde le salió eso a Pablo? ¿De dónde? Pues del carácter del Señor formado en nosotros. Y llegará al punto, hermanos, donde nosotros también podamos decir lo mismo, ¿cierto? Sí, mire, hermanos, no importa mi vida, ¿cierto? Lo que importa es la obra del Señor, porque Pablo iba a Jerusalén por causa de la obra del Señor. Con tal, dice así, que acabe mi carrera con gozo. El ministerio o servicio, que es lo mismo, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ¿y a quién está hablando aquí? A los ancianos de Éfeso, ¿no? Recuerden que esa es como esa reunión que ellos tuvieron ahí. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros, y esta frase es muy, muy rara, ¿no? Pero es misteriosa, quiero decir, a anunciaros todo el consejo de Dios, ¿cierto? Qué extraño esto, porque alguien podría decir, pero ¿cómo así que Pablo es capaz de anunciar todo el consejo de Dios? ¿Y acaso no es infinito? ¿Cierto? Sí, ambas cosas son ciertas. El Señor muestra, ¿cierto? En todo lo que consiste su misterio, ¿cierto? Pero esa, digamos, es como decir la anchura, ¿cierto? Pero no solamente la medida es a lo ancho, también es a lo profundo. Entonces podríamos decir que cuando hablamos acerca de todo el consejo de Dios, al decir todo el consejo, es como si el consejo de Dios fuera de aquí hasta aquí, porque es todo. O sea, se puede empezar y se puede medir y se puede terminar.
¿cierto? Pero al mismo tiempo cuando decimos que es insondable, quiere decir que es como decir como si cada cosa que está contenida en esta porción tiene una profundidad que es insondable, que nunca se puede acabar. ¿Me hago entender? Entonces eso pasa, ¿cierto? Entonces Pablo dice que él había anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ¿cierto? Y por todo el rebaño, porque le está hablando a los ancianos son los hermanos más maduros que apacientan, ¿cierto? Que cuidan, que sirven a los hermanos más jóvenes, ¿cierto? Dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, él hubiera podido decir en que yo, Pablo, ¿cierto? Pero no es Pablo, seguramente sí fue Pablo, pero fue Pablo, por guianza del Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, que es la misma palabra, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, ¿cierto? Y mire cómo él dice así, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? Entonces, aquí está Pablo hablando de eso, ¿cierto? Está diciendo, bueno, hay que mirar para apacentar, ¿cierto?, la iglesia del Señor. Versículo 21 dice, porque yo sé que después de mi partida, fíjese, aquí empieza la prueba, porque yo sé que después de mi partida, porque Pablo se iba ya, entrarán en medio de vosotros, ¿sí ves? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. O sea, está hablando Pablo acerca de las pruebas, ¿cierto? Que iban a venir también mentiras, enseñanzas falsas, doctrinas erradas. Y de vosotros mismos, por eso es que tenemos que tener cuidado todos nosotros, porque Pablo no está diciendo aquí que otros, ¿no? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. Ese es el asunto, ¿cierto? O sea, desmembrar la iglesia y llevar a las personas bajo un nombre propio, ¿cierto? Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Esa es la prueba que tiene que sufrir la iglesia. ¿Cómo sabemos si somos uno? Si estamos, como decimos y cantamos a veces, perfectamente ligados y unidos, como el Señor mismo oró al Padre. ¿Cómo sabemos? A veces hay que pasar pruebas, ¿cierto? Que nos dicen, sí, gracias al Señor. Divisiones, más Sí, o menos. a veces si somos aprobados, pues permaneceremos. Si no, pues lo que habíamos dicho como del clavo, ¿no? Pues el clavo se cae. Dice, por tanto, velad, esa es la clave. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sí ves? Como esa es la edificación de la iglesia. Y daros herencia con todos los santificados, porque esa es la obra de Dios, con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo trabajaba también, ¿no? Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras no están en el Evangelio, en ningún Evangelio están estas palabras del Señor, pero habían quedado como en la tradición de lo que el Señor Jesús había dicho. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, ¿no? Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, y bueno, y Pablo pues se fue, ¿sí? Entonces fíjese todo esto que acaba de decir Pablo, ¿no? Entonces mire, hermanos, si uno lee por ejemplo en Corintios, ahí más adelante, después de Romanos está Corinto, sí, primera, a los Corintios, Pablo mismo dice lo siguiente, capítulo 11, versículo 17. ¿17? Sí.
capítulo 11, el versículo 17 de Primera de Corintios. Dice así, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Está hablando Pablo a la iglesia que está en Corinto, dice: porque no os congregáis para lo mejor. ¿No? Qué raro esto. O sea que había congregación, había reunión, pero decía no para lo mejor, ¿sí? Sino para lo peor. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Y qué es lo que Pablo va a llamar lo peor? Sí, porque Pablo dice eso, uno se imagina, sí, a preparar las hazañas que el Señor a veces no ha pedido. ¿Qué es reunirse para lo peor? Mire, dice así, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿cierto? Uno podría pensar, no, solo la simple reunión ya el Señor lo aprueba, ¿cierto? Pero fíjese que el Señor, por ejemplo, en el caso de los corintios, no aprobaba todo tipo de reunión simplemente por ser reunión. No simplemente por estar congregados podemos estar haciendo lo mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, ¿y qué? Entonces dice: en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pero entonces eso es como decir, como por decir un contrasentido, ¿cierto? Fíjese que podemos estar reunidos y aún así en división. ¿Sí me explico? O sea, no estar en el mismo espíritu, no estar en la misma intención. ¿Sí ves? No sabemos con qué base nos reunimos. ¿Sí ves? Así nos estamos reuniendo con base en la obra misionera de la Fundación T. Salamanca y Esposa, ¿cierto? Si es para esa base, ¿cierto? Podemos estar reunidos, pero ¿será la base que el Señor quiere bajo la cual nosotros nos reunamos? No, porque ese nombre lo que genera es una división. ¿Sí me hago entender? Sí. No es que nosotros aquí somos los de acá, los de este grupo somos los de aquí, ¿cierto? ¿Eso será que es la base sobre la cual la iglesia expresa la unidad del Espíritu? Ciertamente no. ¿Sí me hago entender? Por eso a veces hay que discernir. ¿Sí me hago entender? Algunos hermanos, por ejemplo, preguntan, bueno, pero nosotros, ¿qué de malo tiene reunirnos o congregarnos por los hermanos que están en cierta denominación? ¿Cierto? En la denominación tal o en la denominación cual, que tienen nombres hasta bonitos y a veces algunos hasta espirituales, ¿cierto? El problema es ese. El problema justamente que no solamente basta con reunirnos, sino es con qué base, bajo qué motivación y con qué objetivo nos reunimos y bajo qué nombre. ¿Sí me voy a entender? Sí. Porque somos hermanos en Cristo, por supuesto que sí, con los de todas las denominaciones, los que hayan recibido en corazón sincero al Señor, por supuesto que somos uno en espíritu. Pero si se está trabajando para un nombre, para una fundación, para un grupo X, Y o Z, ¿cierto? Nos parece que es dejar sin realidad la intención que el Señor tiene en el corazón, tiene en su corazón. ¿Ves? Y ahí entonces, aunque son hermanos nuestros, ¿cierto? Aunque ciertamente son hijos de Dios, tenemos que esperar hasta que el Señor nos ponga a todos en el mismo propósito. Y el propósito es solamente uno, es Cristo mismo, es el cuerpo de Cristo unido y ligado por las coyunturas que el Señor ha puesto. ¿Ve? Entonces fíjese que qué extraño esto, ¿cierto? O sea, ¿es la iglesia en Corinto? Por supuesto. Pablo desde el principio está diciendo que es la iglesia incluso de Dios, que está en Corinto, le dice aquí a estos hermanos. Pero fíjese que como que no había un entendimiento más profundo de qué es lo que significa ser la iglesia en Corinto. Se reúnen, pero dice Pablo, pero hermanos, no se reúnen para lo mejor. Hay que ver y censar lo más profundo de nuestros corazones y examinarnos a nosotros mismos. No examinarnos por nuestro propio entendimiento, sino examinarnos al Señor, ¿cierto? Que Él nos haga entender para qué nos reunimos, ¿cierto? No es solamente la reunión, sino el motivo, la motivación, el fluir, el para dónde va el agua, ¿sí me hago entender? Entonces Pablo le está diciendo aquí, dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo, ¿no? Dice Pablo.
Ese lo creo, es como lo entiendo. Sí, o sea, es Ya. cierto. O sea, él sabía que en parte era cierto. Y claro, hermanos, que es cierto. El Señor nos va a ir ajustando por el camino. Eso, por eso él va a hablar aquí acerca de lo que sigue, que es de lo que se trata la confirmación de las iglesias. ¿Sí me va a entender? No quiere decir que para que ser uno es que exactamente todos estamos en el mismo etapa de maduración, que todos pensamos lo mismo, que todos hemos entendido lo mismo, que a todos el Señor nos haya revelado exactamente lo mismo. No, no es eso, porque eso es como algo también natural y forzado. ¿Sí me va a entender? Ciertamente en la medida que vamos estando, el Señor nos va ajustando. Lo que me hace falta a mí, ¿cierto? Seguramente usa Teresita para que yo lo entienda y yo ceda en aquello que yo pensé que era así, resulta que no. Me doy cuenta que Teresita sí, realmente me abrió los ojos, me hizo ver, me hizo entender, y con su testimonio, sí, tienes razón, sí, yo en esto tengo que, ¿cierto? Que el Señor me ayude a recibir lo mismo que mi hermana ha recibido, ¿cierto? Eso debería ser lo normal, ¿cierto? Entonces dice así, dice, y en parte lo creo, o sea, en parte eso es normal. Pero dice el versículo 19, ¿por qué? ¿Por qué Pablo lo cree? Dice, porque es preciso, esta palabra preciso es necesario, ¿cierto? Es necesario, fíjese que no dice opcional, ¿cierto? O sea, Pablo hubiera podido decir, porque pueda ser, si me hago entender, pueda ser, o es opcional, no, dice, es preciso, es necesario, o es obligatorio, mire, qué cosa tan rara, es obligatorio, preciso, que entre vosotros haya disensiones. Y esto es como un poco complicado, ¿cierto? Pero hermanos, es necesario. ¿Sí me van a entender? Porque si no, es como colgar el cuadro, que es muy valioso, que es único, en una puntilla que de pronto no está suficientemente preparada para resistir ese peso. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que a veces haya disensiones? Dice así, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Ya me entender? ¿Y qué es ser aprobados? No es que no seamos hijos del Señor, ¿sí me voy a entender? Pero aprobados es alguien que puede o que pudo soportar la prueba, ¿cierto? Ese es aprobado. También hay reprobación. Los hermanos que dan clase pues saben de esto, ¿cierto? Hay personas, a todos se ha dado la misma enseñanza, a todos se les ha dado con el mismo cariño y todas las cosas, pero sencillamente en el momento de la prueba, ¿cierto? Algunos aprueban, ¿cierto? Otros todavía no, otros tienen que todavía pasar más tiempo en los libros, repetir, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de aquí a mañana que sea un doctor, realmente sea un doctor. Sí, ¿cierto? Porque imagínense si no hubiese la prueba. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de que en medio de la iglesia, incluso en nuestra reunión, en nuestra congregación, tenemos que pasar por pruebas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo precioso? Que si se pasa la prueba, ¿cierto? Qué lindo, porque lo que pasa en la prueba es lo que realmente ya ha sido comprobado y tiene un fruto, exacto. Entonces el Señor ahí sí puede decir, esos son mis hijos, ¿cierto? Que están dando testimonio de que son realmente uno, ¿cierto? Que a veces que decimos, sí, somos uno, no sé qué, pero si un día no me gusta el color de tus tenis, ¿sí? Hasta ahí no llegó el amor, hasta ahí no llegó el cariño. Entonces todavía no había claridad de comunión en Cristo, en el Espíritu de Cristo, sino solamente había comunión porque nos vestíamos de la misma manera. ¿Sí me van a entender? Y no que no seamos hijos, lo que pasa es que el Señor va a tener que tomar más tiempo para hacernos entender, mira, no importa que el hermano tal use los tenis que a ti no te gustan. Esa no es la base de la unidad de la iglesia. ¿Sí me hago entender? La base de la unidad de la iglesia soy yo mismo, mi espíritu, mi palabra. Ahí el Señor nos va ayudando y nos va madurando. Hermanos, hoy día, ¿por qué estamos llenos de tantas y tantas divisiones y estilos y maneras y letreros distintos por todo lado? Es una tristeza. ¿Pero sabe por qué? Porque sencillamente a mí no me gusta tal o cual cosa y salgo y pongo mi letrero mismo. ¿Sí me van a entender? Y ese tampoco, entonces lo mismo.
O sea, eso muestra el nivel de inmadurez o de niñez que hay en medio de la iglesia del Señor, ¿cierto? O sea, que cada vez que vemos un letrero aquí, un letrero allá, una denominación aquí, una denominación allá, son hermanos que apenas todavía no se pueden probar que realmente estén entendiendo lo que es la iglesia y lo que cuesta ser uno en Cristo, porque Pablo dice aquí, ¿cómo sabemos si es uno? ¿Cómo sabemos si realmente quedó bien pegada a la mesa, la pata de la mesa? Pues hay que ponerla y ponerle todo el peso y tratar de partirla. Si no se parte, bueno, ya fue aprobada, la mesa está restaurada completamente. Mientras eso no pase, hermanos, es puro bla bla bla. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando habla acerca de la confirmación de la iglesia, ¿cierto? Se refiere a que la iglesia sea confirmada, o sea aprobada. Y que nosotros mismos podamos ver qué es lo que hay, en qué punto estamos nosotros, ¿cierto? En qué punto estamos y pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Entonces aquí Pablo, por eso, y ahí es donde Pablo enseña acerca de la cena del Señor, ¿cierto? Justamente ahí en ese punto. Porque esa es la base de la unidad, es la obra de Cristo y no más. Punto, ¿cierto? Si ese es el punto de unión, hermano, toda prueba puede ser superada, toda diferencia puede ser superada. Ahí es donde nos podemos reunir de toda lengua, raza, tribu, nación, dialecto, gustos, modas, ¿cierto? Nivel político, nivel socioeconómico, nivel cultural, nivel de educación, ¿cierto? ¿Cierto? Mientras no sea la base de la edificación de la iglesia el Señor Jesús, ¿cierto? Su espíritu, su palabra, ahí todavía el Señor va a tener que mostrarnos que no, con base en qué está nuestra comunión. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros mismos no nos podemos librar de eso. ¿Cierto? No es que esto, no, eso sí es para los hermanos de allá afuera. No, eso es para nosotros mismos. Sí, ¿cierto? pero en medio de la prueba, pues pregunto, no se trata como de resistir, tengo que resistir en mis fuerzas, sino en Claro. descansar en el Señor. Amén, O sea, es que- decirle, yo no puedo, Así es. digamos, pero pues si tú me ayudas, Así yo es. te quiero obedecer, ayúdame. Y Claro. ahí es como el impulso, yo le llamo eso, perdón, es una mal metáfora, pero es como la estrellita Mario Bros. Que cuando Mario Bros se la come, es como que pasa todo tin, 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 y nada o sea, como que Nada lo pasa detiene. toda la prueba, ¿sabes? Como con un poder especial. Sí, así es. Entonces se trata como de que uno de corazón le quiera obedecer y le pida que le ayude. Claro, es que esa es la base, esa es la única base, hermano. Siempre que tengamos nosotros alguna prueba de comunión, porque hermanos, mire, ciertamente van a venir, van a tener que venir, ¿sí me van a entender? Es más, si no viene la prueba es porque es algo raro, ¿sí me van a entender? Perdón. Entonces va a tener que venir, ¿cierto? Ay, ¿Y va a venir para qué? Para ver si nosotros hacemos exactamente eso que acaba de decir Lina. Decir, sí, Señor, pueda que sí, este hermano es bien difícil para mí, ¿cierto? Pero pronto ahí me acuerdo, el Señor murió por mí y murió por él, ¿cierto? Y yo también era peor que todos los pecadores era yo. Entonces el Señor ahí nos empieza a ayudar, ¿cierto? Ahora, las pruebas de la iglesia, que es lo que Dios mediante tendríamos ya que ver, ya terminando esta parte, que nos queda solamente una cosa más por decir acerca de la iglesia, es justamente acerca de eso, de la prueba y de la victoria, y lo que significa la victoria de la iglesia para el Señor. Entonces, es la confirmación y lo que nos ayuda a eso. La confirmación es la que nos dice, sí, Señor. Realmente esta prueba fue difícil, fue dura, pero gracias al Señor nos pudimos todos rendir a sus pies, estamos juntos, seguimos dando testimonio, ¿cierto? Y son pruebas de distintos tipos, ¿sí me van a entender? Y después de esas pruebas, la iglesia Claro, crece, ¿no? crece, Florece. porque ya sabemos que estamos, como decir, capacitados para recibir más peso. Mientras seamos muy frágiles, el Señor no puede poner más peso. Pero si ya somos probados, el Señor puede poner más de su peso en nuestros corazones. Entonces, seguramente que habrá más hermanos, ¿cierto? Para apacentar, para cuidar, ¿cierto? Y ahí el Señor empieza a hacer su obra. Ahora, las pruebas, como les decía, hermanos, de distintos tipos, ¿cierto?
Yo he visto a veces pruebas hasta simplemente por la manera como se saluda un hermano con otro hermano. O si no se saluda o no se saluda. ¿Sí? Bueno, si es la iglesia del saludo, si la unidad de la iglesia se basa solamente en la manera de saludar, pues amén, estaría autorizado entonces que los hermanos que no saluden o que saluden de cierta manera, pues dejen de reunirse, dejen de congregarse, dejen de estar, ¿cierto? O si no, no. Y a veces son cosas aún más tremendas. Mire, hermano, una vez el Señor nos permitió esta experiencia. Conocimos unos hermanos, ¿sí? Y llevábamos como un mes de estar teniendo comunión con estos hermanos, ¿sí? Así. Todo muy precioso, los hermanos con una sed del Señor, nosotros por supuesto también. Y empezó a haber como esa afinidad, ¿cierto? En espíritu, que tú te das cuenta que es algo tan precioso que hace el Señor cuando... Porque es que eso somos hermanos, somos familia, ¿sí? Si nosotros como hermanos tenemos que amarnos de la misma manera como se ama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense. Entonces estábamos así, comenzando a tener ese conocimiento con los hermanos y mejor dicho, eso, cada reunión nos daba hasta la madrugada y nos quedábamos unos en la casa de otros y bueno, todo alrededor del Señor, de la palabra y de todo eso. Cuando llevamos como más o menos un mes, nuestros hermanos nos invitaron a almorzar a su apartamento. Y estábamos almorzando y yo no sé, el diablo, el enemigo, porque el enemigo también está. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Cuando el Señor dijo, voy a edificar mi iglesia, es como si el mismo Señor se hubiera dado cuenta la oposición. Entonces de una vez tuvo que decirlo para que no se desanimara Pedro, ni los apóstoles, como diciendo, oye, el Señor dijo que iba a edificar su iglesia y por todas las ciudades donde vamos nos sacan a piedra, nos quieren matar, ya han matado a 4 de los apóstoles, y ¿qué fue lo que el Señor dijo? Entonces ahí se acuerda, es cierto que hay una oposición grande. Y terminamos de almorzar todos los hermanos, y el perro, hermano, un perro que era más sumiso que un tapete, se levanta y muerde la cara a Joana. Cirugía plástica. ¿Sí? Esa fue la primera. Pero imagínense esa situación, ¿sí me explico? Al mes de conocernos, menos, yo tal vez menos de un mes, pero estábamos en esa, como digámoslo así, viendo lo que el Señor había hecho. Oye, ¿cómo? Pero comprendiendo, siendo enseñados unos por otros, nosotros por ellos por nosotros y todo, y pasa eso, ¿sí? Entonces cirugía plástica y todo eso, Cuando estábamos en la clínica, en urgencias y todo eso, ahí en un segundo entendí que era un ataque de Satanás. ¿Sí me explico? Porque fue algo muy directo, o sea, fue algo muy relacionado ahí, inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el diablo? ¿Qué era lo que quería hacer el enemigo? Claro. ¿Sí? Imagínate que cuando yo salgo de la sala de cirugía y todo eso, yo salgo y llega alguien, yo no me acuerdo quién, pero era ahí de la misma clínica, y llegan los hermanos de casa, ¿sí? Llegan los hermanos de casa. Y me llegan a mí me llegaron, y ellos son testigos de eso, y me llegaron con un formulario, ¿cierto? Porque siempre que pasa un accidente de eso, uno está obligado a poner una denuncia contra los dueños del perro. ¿Sí me van a entender? Para que ellos hacen un procedimiento y todo eso. Y yo como que llego a donde ellos, a donde estaban los hermanos, y llegó. O sea, quedamos así en triángulo. Mire, señor, usted fue el señor, su esposa fue la que la mordió el perro. Sí, señor. Mire, es que tenemos que llenar esta denuncia porque tiene que quedar constancia y para que el perro tal, porque pues eso genera unas indemnizaciones y todo eso y los hermanos. ¡Ay, qué incómodo! O sea, eso yo me di cuenta que era una prueba, ¿sí me explico? Que era para eso. Decía, bueno, aquí es donde realmente sabemos de qué es nuestra comunión. Y bueno, sí, lo normal de pronto hubiera sido, bueno, ya, dejemos hasta aquí, bueno, muchas gracias, chao, hasta luego, y chao. ¿Sí me explico? Pero no, señor, resulta que no. Porque ahí oramos nosotros, ¿sí? Oramos con los hermanos y nos dimos cuenta, y eran personas que conocíamos hacía un mes, o sea, que yo también hubiera podido pensar, no, pues ya que mi esposa puede quedar, no sabíamos ni siquiera todavía, ni sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? Y para ellos, imagínense lo difícil que era esa situación y todo eso. Pero no, oramos al Señor y todo eso,
De tal manera que, al contrario, hermanos, hoy día sabemos que si tuviésemos que dar a decir, ¿cierto?, la vida de los unos por los otros, sabemos, ¿cierto?, que no por nosotros, sino porque sabemos que es el Señor quien realmente quiere tenernos en unidad. ¿Sí? Entonces, eso son cosas que a veces prueban la comunión. ¿Sí me van a entender? Entonces, es muy fácil decir somos uno y somos en Cristo, cuando todos, ¿cierto?, estamos contentos, felices y todo eso, pero a veces hay pruebas, ¿cierto? O a veces son necesidades de los otros hermanos también, ¿cierto? Cuando el hermano pasa por una prueba, entonces ahí sabemos si sí es comunión del Espíritu, si sí es el cuerpo de Cristo, si sí es amor o no, como dice el Señor. ¿De qué te sirve? Ah, sí, hermano, vaya, voy a orar por ti desde aquí, ¿cierto? Y bueno, sí, pero ¿y lo que te conté que no tenía que comer? Sí. No, sí, hermano, tranquilo, vaya. Sí me va a entender, ahí uno sabe, El Señor ya sé, proveerá. sí, el Señor te provea y tal. Entonces, hermanos, fíjese ese capítulo importante. Hay muchos más versos, pero yo pienso que eso es lo que, así a grandes rasgos, podemos decir acerca de esa labor del Espíritu Santo que consiste en confirmar las iglesias. ¿Sí me va a entender? Entonces, dice Santiago, ¿no? Dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso a veces uno no entiende que hay como un lenguaje como contradictorio. Pero es por eso, ¿cierto? Porque, Señor, si tú me probaste en eso, ¿cierto? Quiere decir que quieres confirmar algo en mí. No es solamente por molestarme la vida, sino porque quiere, muchas veces hasta de testimonio del enemigo, es que el Señor quiere a veces pasarnos por pruebas, para mostrarnos como a Job. Le dice el Señor al diablo, ¿no? Sí te diste cuenta, como por decir algo, ¿no? Parafraseando. Sí te diste cuenta que Job me ama porque yo soy Dios y porque yo soy su Señor. No solamente porque le tenía muchas vacas y porque le tenía muchas riquezas. ¿Sí me van a entender? Entonces, a veces esa es la confirmación. La iglesia tiene que ser confirmada. Amén. Amén. Esa es una obra del Espíritu Santo. Y si somos confirmados, ahí el Señor es porque está edificándonos, porque está levantándonos. Incluso, hermanos, cuando uno tiene realidad de este principio, ¿cierto? Es como cuando tú vas preparado a la prueba. ¿Sí me van a entender? Sí. Cuando tú vas preparado a la prueba, ¿cierto? A veces la prueba es mucho más llevadera y más... Sí, no que la prueba haya bajado, digámoslo así, de categoría, ¿no? Las dos pruebas son iguales, son difíciles, son para todos es lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿para quiénes va a ser imposible? Para los que no estaban preparados para la prueba, entonces se quedaron, ¿cierto? Entonces le dirán a Linita, que es la profesora, no, profesora, es que usted a mí me puso una prueba más dura, más difícil, pero no puedes decir eso porque la misma prueba era para todos, ¿sí me van a entender? O sea, todos. Sí. Ahora, si tú no te preparaste, si tú no leíste, si tú no comprendías, ahora hubo tiempo también para preguntar, ¿cierto? Para a pedirle consejo al Señor, y Señor, ayúdame y prepárame para eso, porque, como decíamos al principio, no se trata de entender, ¿sí me va a entender? No, ya sé, no, sino que Él nos lo revele. Entonces, cuando viene la prueba, a veces, como lo dice Santiago, a veces incluso la podemos pasar hasta con gozo. ¿Sí me va a entender? Amén. ¿Por qué? Porque entendemos cómo es la dinámica de la edificación de la iglesia, entendemos cómo es la dinámica de la edificación del Señor en su iglesia. Hermanos, siempre es así. Siempre va a ser así. A veces uno piensa, hoy no, la iglesia se acabó. O la iglesia se está acabando, ¿cierto? Porque hay esta dificultad y esta prueba y todo, y no, eso hay un problema y hay una cosa. Y resulta que al contrario, esa va a ser la base, como decía Teresita, para que ahora sí haya un fruto más abundante, más real, más sincero, más transparente, más genuino, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sabemos esto acerca de lo que dice la Biblia, la confirmación de la iglesia, ¿cierto? Pues ya no se nos va a hacer tan escandaloso, ¿cierto? Cuando tengamos que pasar por distintas pruebas, como dice Pablo, ¿sí me van a entender? Sino ya seguramente vamos a decir, Señor, ayúdanos, guárdanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, eso lo dijiste tú, no lo digo yo, lo dijiste tú, ¿cierto? Y es mejor nos estar preparado para lo peor, ¿no? Claro, y nos encauzamos de la manera correcta, ¿sí me van a entender? Sí.
Pero cuando no hemos notado que la edificación de la iglesia y que la iglesia necesita pasar por confirmación, al contrario, nos escandalizamos y no somos aprobados porque pensamos, uy, pero ¿cómo es posible que en medio de la iglesia y el hermano tal y haya pasado y no me vio y no me saludó? Esto es increíble, es inaudito, esto no es iglesia, esto es terrible, esto no es la casa del Señor y hay una bullaranga y todo eso. ¿Sí me va a entender? Cuando, hermanos, eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí me va a entender? Entonces, hermanos, ese es otro asuntico más que dice el Señor acerca de la iglesia. Mire una cosa, cuando Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Que fue Israel, ¿cierto? Él iba por el desierto, todavía era Jacob, el Señor no le había cambiado el nombre, y se acostó en una piedra, ¿se acuerdan? Y en esa piedra se le apareció, el Señor le mostró una escalera, y ángeles subiendo y bajando por esa escalera, ¿cierto? Esa piedrita donde él se acostó, él cuando se paró y dijo, uy, este lugar es terrible, ¿cierto? Y dijo, no es otra cosa sino casa de Dios, eso es lo que es la iglesia, la casa de Dios, que somos nosotros, ¿cierto? Por eso le puso a esa piedra Betel, ¿cierto? Y ahí fue donde después se edificó el templo de Salomón, muchos años después. Dijo, esto no es otra cosa, esto es un lugar terrible, dijo. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Entonces esa expresión es tremendo, porque dije, esta es la casa de Dios, esta piedra. Y él dijo, eso es un lugar terrible. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque tiene ese tratamiento para nuestras almas muchas veces. Es el lugar donde el Señor nos pule, nos da la forma que necesitamos para ser útiles en la edificación de la casa del Señor. Somos piedras vivas. Cuando recibimos al Espíritu Santo nos convertimos, antes éramos piedras muertas, piedra natural, una piedra natural está más muerta que todo lo muerto que nos podamos imaginar. Cuando recibimos al Señor fuimos piedras vivas, ¿cierto? Pero el Señor quiere hacernos piedras preciosas. Y ese cambio de piedras vivas a piedras preciosas, pues requiere un tratamiento, ¿no? Para que el diamante se vea bonito ahí en la joya, en el dedo, ¿cierto? Hay que hacerle un tratamiento, porque si no se imagina uno con un carbón negro aquí, todo incrustado, pesado, sucio, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere hacer ahora en nosotros. Entonces, esa, digámoslo así, esa partecita de la confirmación de la iglesia, tiene que ver mucho con eso que acabamos de decir y con lo que acabamos de leer. De Pablo avisándole a los hermanos, mire, van a venir pruebas, yo sé que después me voy a ir y van a venir pruebas y todo eso. Y después Pablo diciéndole a los corintios, mire, a veces se reúnen, pero no con la base del cuerpo de Cristo, no con la base en la obra del Señor, no con la base del terreno de la iglesia. Eso es lo que es confirmar las iglesias. Amén. Entonces, hermanos, si el Señor nos concede otra oportunidad, nos queda solamente, digámoslo así, de lo que habla Hechos de los Apóstoles acerca de la iglesia. Ya vimos esto que se refiere a la confirmación. Acerca de los diáconos en la iglesia, que también lo menciona la Biblia. Entonces, si el Señor nos concede, pues seguramente podríamos terminar esta fase o esta etapa de la edificación de la iglesia con los diáconos, ¿sí? Que es algo que también se menciona acerca de la iglesia. Y ahí, entonces ya pasaríamos a la siguiente etapa después de la iglesia, que es lo que tiene que ver con el milenio. Amén. Entonces, más o menos, esa es como la idea. El Señor nos ayude a ver si podemos irlo viendo así. Amén. Entonces, el Señor nos ayude. Pero es un comentario. ¿Sí? Esa parte de la división de la iglesia no puede también ser muy riesgoso, porque de pronto al dividir la iglesia se pueden prestar también para malos entendidos, ¿o no? Pero necesario. Es necesario. Sí. O sea, es que el objetivo del Señor Pero no se es... puede hacer la creación también hasta de falsas doctrinas sin fin. Claro, O sea, no, por supuesto, o sea, ahí también lo que es un quiere el riesgo. Señor no es lógicamente dejarnos en esa situación, o sea, Pablo no le está diciendo, Pablo no está diciendo, bueno, hay que hacer esto porque hay que dividir la iglesia, claro que no, pero lo que el Señor quiere es probar que si realmente hay división o no. ¿Sí me Para que sean entienden? probados. Si somos aprobados o no, Como un coladornia. ¿sí? Pero muchas veces también puedo usar hermanos para esa división. Claro.
pero también por eso, hermanos, porque se les puede todo encima. ¿No? ¿Mm? Ahí Porque es está que el el Señor riesgo. no Pero es- manipula a pero- nadie. Exacto, O es sea, por culpa las de uno. pruebas lo que hacen es manifiesto lo que hay en el corazón de cada uno. Es que se lo No es que el Señor ponga en el corazón Sí. y el malo va a ser tatán. Ah, ok. No. No, es verdad que la ofensa llega para sacar lo que hay en el corazón. Mm. Como pasó con la enseñanza que hacía Ruth Ben Muriel cuando David en 2 de Samuel 16:7 iba saliendo y aparece uno de los hombres y le dice como fuera de acá y sanguinario que su hijo Absalón iba a tomar el reino de David. Y justo eso muestra cómo el Señor, por eso decía que David era un hombre conforme al corazón de él, porque él sabía que la ofensa venía aparte del Señor. ¿Para qué? Para probar que había en mi corazón. Él podía decir sí, ok, porque uno de las personas que estaba con David le dijo, bueno, ¿qué quiere mi Señor? Que mate a este Ujú. Perro muerto. perro muerto. Este perro muerto. Y parece fuerte la expresión, pero había alguien que estaba ofendiendo a David y David lo que le dijo es, o sea, Déjalo porque de Déjalo pronto el Señor siempre. le ha mandado que me... que me ofenda, o sea, que diga a David esto, o sea, y lo dice con nombre propio como para que no quede Sí. y eso es lo que pasa, cuando alguien nos ofende o cuando hay una prueba, realmente es eso, es como cuando el oro se mete en el fuego, Claro. es para probar si realmente es oro o es algo falso. Entonces, Sí, ahora, porque fíjate, porque es que, hermanos, hemos venido diciendo, incluso desde el principio, que lo que quiere el Señor es que tengamos una comunión con Él y con nosotros, o sea, entre nosotros y con Él, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos, o más bien, un aspecto que revela la Biblia acerca del amor? Fíjense qué misterioso es eso. El amor, por ejemplo, un aspecto que el Señor muestra es que el amor, dice el Señor, dice que Él al que ama disciplina, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea que hay un aspecto del amor que es la parte de la disciplina. ¿Sí me van a entender? Sí. Hay otro aspecto del amor que revela la Biblia, que es el perdón. ¿Sí me van a entender? O sea, si tú realmente amas a alguien, es porque estás dispuesto a perdonarlo. ¿Sí? Ese es un nivel de amor distinto. ¿Sí me van a entender? Entonces, si estamos hablando de que el Señor está conformándonos, haciéndonos perfectos en unidad, quiere decir que el amor que debe nacer o que debe haber también entre nosotros es un amor que debe ser capaz de perdonar. O sea, es un amor que debe estar dispuesto a perdonar. ¿Sí me voy a entender? Sí. No a ser perdonado, sino a perdonar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, imagínate, si todo el amor, sí hay muchas cosas del amor que se pueden decir, pero si el amor no es probado, ¿cómo sabemos si realmente es amor o no? Entonces, una de esas cosas es el perdón. ¿Sí me voy a entender? O sea, que si yo te digo no, mira, yo te amo, pero yo te advierto una vez, el día que hay algo de ti que no me gusta, Chao. sí, se me va Se me va el lejos. amor. Sí, se me va porque ahí en ese momento se acaba mi amor. Entonces, ¿eso es el amor? No. De pronto no, ¿cierto? Es otra cosa. ¿Que es bonita? Sí, puede ser. Puede ser felicidad, alegría, autocomplacencia, qué sé yo, ¿no? Puede ser como un masaje rico que le hacen a uno. Pero si es amor, si es el amor de Dios, entonces está dispuesto a perdonar, ¿cierto? Porque si no el Señor, imagínate, si el amor del Señor no incluyera el perdón, Él hubiera dicho, no, pues hasta aquí ya pecaron y chao, yo no voy a hacer más. Y perdonar es formación del carácter de Cristo en nosotros, que es madurez. ¿Sí me entienden? Entonces cuando uno va avanzando en el Señor, va uno comprendiendo todas esas cosas y soportar, como ya hemos leído, ¿no? Que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos sujetemos unos a otros. Todo eso es parte del amor del Señor expresándose y creciendo. Pues no sé si oramos, hermanos. Sí, por favor. Sí. Y Linis, que viaja mañana. Y por Clarita. ¿No ayudas? Ya. para Yes. testimonio me contaron que hace 8 días oraron por Juliana. Sí, Hace 8 días salió de una de las 20.000 citas que llevan este año con un especialista y el pronóstico fue fatal. De hecho, en una de las muchas citas con el especialista, una le escribió pronóstico de muerte.